Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Les envío saludos y deseos en el nombre de Jesús, que todos estén bien y que estemos perseverando en la fe a pesar del distanciamiento social que pues ha sido menester en esta época, y también sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y es lo más importante. Él es el que nos mantiene en comunión constante con nuestro Padre Celestial, que está siempre con sus ojos puestos en nosotros. Bueno, en esta oportunidad quisiera transmitirle un pensamiento de la palabra del Señor a cada uno de ustedes, sabiendo que quien hace la obra es el Espíritu Santo y que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Que esa bendición de la meditación en la palabra del Señor sirva para levantar, para restaurar, para animar en estos momentos y en todos los momentos de nuestra vida. Y quiero hablarles de guardados en Jesucristo. Los guardados en Jesucristo. Cada uno de nosotros estamos guardados en Jesucristo. Y el texto del día de hoy está en Judas 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es una poderosa declaración de Judas, y además de eso ratifica verdades espirituales que cada uno de nosotros como creyente vive. Y es el hecho de que todos los creyentes, todos los cristianos, los que verdaderamente hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, todos hemos sido llamados por Dios. Fuimos llamados al arrepentimiento y fue un llamado de oportunidad. En Filipenses 3:14 dice: del supremo llamamiento de Dios. Se habla del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos los creyentes fuimos llamados, tenemos el supremo llamamiento, el llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento que nos permitió reflexionar, darnos cuenta de nuestra condición, de cuán desviados estábamos y de cuánto necesitábamos de Dios. Pero también este pasaje habla de otra verdad, que es la santificación del creyente. La santificación es el acto de Dios por el cual somos libres del pecado original y somos llevados a un estado de entera devoción a Él. La santificación es aquella que nos ha permitido y nos permite estar en constante comunión con el Señor, porque nos ha hecho libres del pecado que nos separaba de nuestro Padre, que la palabra dice que habita la eternidad y la santidad. Un Padre santo, y nunca debemos olvidar que Dios, nuestro Padre, es santo. Y por ser santo, sin santidad nadie verá al Señor, pero gracias a Dios que Él nos santifica. Es Él el que nos hace libre a través de Cristo, nos hizo libre del pecado original y hoy nos ha llevado a estar en entera devoción y comunión con Él. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si en algunos momentos estamos buscando la voluntad del Señor para nuestra vida, solo tenemos que ver 1 de Tesalonicenses 4:3, donde dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y podemos darle gracias al Señor que nos llamó
podemos darle gracias al Señor que nos santificó, pero también debemos recordar que en Mateo 28:20, Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, todos los que hemos creído en Él, como mencionó Judas en este pasaje que hemos leído, entonces somos guardados en Jesucristo. Y es una maravillosa verdad que debe alentarnos, que debe reconfortarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Debe reconfortarnos en estos tiempos de pandemia, pero cuando pase la pandemia, que esperemos sea pronto, también debe reconfortarnos que permanentemente el Señor nos guarda. Somos guardados en Jesucristo. No solamente fuimos llamados, no solamente hemos sido santificados, sino que permanentemente somos guardados por nuestro Señor. Él, en su fidelidad y en su amor, todos los días, así como lo prometió, está con nosotros, no como un espectador o como alguien que solo observa de lejos como indiferente. Por el contrario, Él está con nosotros para guardarnos. Y cada uno de nosotros como creyentes debe tener conciencia a través de la fe que todos los días en nuestras casas, donde estemos, en los trabajos, los que ya están o pueden trabajar en este momento, en cualquier condición, el Señor está con nosotros guardándonos. Las cosas no se han ido más allá porque Él ha estado allí tomando el control. Y eso lo sabemos porque su palabra lo revela y lo creemos a través de la fe. La palabra guardado proviene del griego tereo y denota vigilar sobre. También hace referencia a preservar, a guardar, a observar, dar atención, conservar, custodiar, reservar y atesorar. Cada uno de estos conceptos que involucra en el original en que fue escrita esta palabra, que fue en el griego, nos revela las formas y maneras en las que somos guardados permanentemente en Jesucristo. Definitivamente somos guardados porque el Señor vigila cada detalle de nuestras vidas. El Señor nos guarda preservándonos, nos guarda, nos observa constantemente, sus ojos están sobre nosotros. Nos da atención directa, atención particular, porque Él es omnipresente. En el momento que pueda estar viendo los detalles de mi situación, al mismo tiempo está viendo los detalles y particularidades de su situación, a usted que escucha o ve este video. Porque Dios es omnipresente. Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros como humanos o como padres que en un momento dado podemos ir viendo los detalles de nuestros hijos cuando tenemos más de uno por vez. Dios puede vernos a todos y ver y prestar atención a cada detalle de nuestras vidas al mismo tiempo, porque Él es omnipresente y no olvidemos que es omnipotente. Tiene todo poder, para Él no hay nada imposible, nada es imposible para Él, y también nos conserva, nos custodia permanentemente, nos reserva, estamos reservados y nos atesora. De hecho, una alusión común a la palabra guardar se refiere a aquello que es cuidadosamente envuelto en un lugar muy seguro y reservado. Esta palabra, como dije, hace referencia a aquello que es envuelto cuidadosamente
y puesto en un lugar seguro y reservado. De hecho, nosotros somos guardados en Jesucristo y hemos sido envueltos cuidadosamente. No importa nuestros apellidos, nuestras condiciones económicas. Para el Señor no hay acepción de personas. Y cada uno de los que cree en Él, que ha creído que Él es el unigénito Hijo de Dios, Jesús, Él lo envuelve cuidadosamente y nos guarda en un lugar seguro y reservado. Esa es una verdad y nos recuerda o nos hace recordar el Salmo 91:4, donde dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Todos los guardados en Jesucristo, en este momento, deben reafirmar la fe, la seguridad, esa certeza de que en el lugar donde te encuentres, pese a la opinión o la forma en que otros puedan mirarte o mirarnos, sin ninguna duda, tú y yo hemos sido envueltos cuidadosamente y estamos siendo protegidos, guardados en un lugar seguro y reservado. Por eso estamos bajo como dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá. Esas plumas nos cubren y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos seguros porque estamos guardados en Jesucristo. Y eso debemos decirle a nuestros hijos, eso debemos hablarlo en familia, debemos recordarlo y darle gracias al Señor por esa gran promesa, porque no nos dejó solos, porque Él está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros, que es el Consolador, y está con nosotros para ayudarnos, está con nosotros para afirmar nuestra fe y está con nosotros para guardarnos durante toda nuestra vida. Es por eso que las implicaciones y alcance de ser guardados en Jesucristo excede todo conocimiento, pues es delineado por el profundo amor de Dios por nosotros. Queremos saber la implicación o el alcance de ser guardados en Jesucristo. Tendríamos que considerar que esa guarda que tenemos en Él, esa gran promesa, está delineada en el profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. Y tendríamos entonces que recordar y ver Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es tanto el amor que el Padre sintió por nosotros, que dio a su único Hijo. A su único Hijo. De por sí, aún para nosotros tener 3 o 4 hijos, pensar en dar uno sería algo impensable. Cuánto más pensar en uno solo y tener que darlo. Amar tanto algo que uno da a su Hijo. Para nosotros es algo impensable, pero el amor de Dios, que excede todo conocimiento, lo llevó a entregar a su único Hijo, porque era el único camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor sabía que solo a través de su Hijo podría traer la comunión que se había perdido con Él. Y es a través de Jesús, el Hijo de Dios, que podemos nuevamente tener comunión con el Padre. No hay otro camino, no hay otra manera. Solo Jesús, el Hijo de Dios. Y Romanos 8:31 al 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es un pasaje que ratifica el hecho del profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. Él no ama más a uno que a otro. Él nos ama a todos de tal manera que nosotros podemos tener la seguridad que así como guarda al que está lejos, guardará al que está cerca. Así como guarda al que sirve y tiene el privilegio de servir en la iglesia, también guardará a aquel que tal vez no sirve, pero ama y conoce al Señor, porque nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, no depende del servicio que prestemos, depende de creer en Jesús. Y servir al Señor es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a querer servir y hacer cosas por el reino de los cielos. Pero nuestra salvación es por la fe en Jesús. Y cuando creemos en Él, entonces Él provoca en nosotros, Él pone el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad de hacer cosas por el reino de los cielos. Así sea limpiar, así sea hablarle al vecino, incluso hablarle a la esposa o al esposo, hablarle a un hijo, a un sobrino, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y a transformarnos. No obstante, es importante saber que esa guarda que tenemos en Jesucristo, si quisiera alguien estimarle un límite, tendría entonces que buscar el límite. Si así fuese posible encontrarlo, desde ahora sabemos que es imposible, pero el límite solo está en el profundo amor de Dios por nosotros, el cual no tiene límite, excede todo conocimiento, y la anchura, la profundidad, la altura, solo la podemos ir conociendo a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos cada día de cuánto nos ama Dios y cuánto nos guarda y nos ha guardado y nos seguirá guardando hasta el día de nuestra redención. No obstante, lo inmensurable, es decir, lo imposible de medir o valorar totalmente, de ser guardados en Jesucristo, la palabra de Dios nos revela algo importante, debe llamar nuestra atención. Y es el hecho de que la prioridad o prioritariamente somos guardados sin caída y sin mancha para el día que nos presentemos ante nuestro Padre Celestial, que es santo. Lejos de irnos a conceptos de fanatismo religioso, del extremismo, que debemos constantemente combatir con la predicación de la sana doctrina, no podemos pensar como aquellos que al hablar de ser guardados se sienten con la capacidad de desafiar cualquier tipo de situación, porque alegando que la palabra del Señor dice una u otra cosa. Es importante que cada uno de nosotros como creyentes maduros o creyentes que aspiramos verdaderamente a vivir como discípulos de Jesús, sepamos que cuando Jesús fue tentado, el enemigo lo subió al pináculo y le dijo que se lanzara, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero el Señor, lleno de sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto, dice la palabra del Señor, le pudo responder al enemigo, pero escrito también está:
al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros, los guardados en Jesucristo, los que andamos según su voluntad, de acuerdo, sometidos a su soberanía, debemos saber que todo lo que hacemos, lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, y sabemos distinguir entre experiencias bíblicas y principios bíblicos, los cuales son, hablando de los principios, lo que debe fundamentar nuestra vida. Pero lo principal, la principal razón por la cual somos guardados y debe darnos esperanza, debe darnos paz, debe librarnos de ser acosados por el temor, es que somos guardados para estar sin caída y sin mancha para el día en que nos presentemos ante el Padre Celestial. En Judas 24 dice a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Qué importante es saber que a pesar de que nos mantenemos en este mundo caído y en un cuerpo que, a pesar de que oramos, buscamos al Señor, aún así nuestro cuerpo es un cuerpo caído que será glorificado el día que el Señor venga por su pueblo. Qué importante es saber que a pesar de que aún tenemos errores, a pesar de que aún tenemos fallas, generalmente vienen hasta malos pensamientos. Qué importante es saber que a pesar de nuestra condición caída, somos guardados en Jesucristo para estar sin caída y sin mancha y presentarnos ante el Señor como justificados, y saber que pese a nuestra condición y de que aún tenemos errores y de que necesitamos todos los días someternos a su voluntad y a ser moldeados por el Espíritu Santo en nuestra condición y en nuestro actuar. Si el Señor nos llamara en este momento o viniese en este momento, podemos tener la seguridad y la fe que hemos sido guardados para presentarnos delante del Padre. No quiere decir con esto que podemos pecar o hacer cualquier tipo de cosas que sabemos que la palabra condena. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No obstante, en nuestra constante vida en el Señor, en donde vamos siendo purificados, reconocemos que hay cosas que debemos superar, pero podemos tener paz, que en Cristo hemos sido guardados y pese a nuestra condición, estamos preparados por la fe, por creer en el Hijo de Dios, de que en cualquier circunstancia, en cualquier momento que seamos llamados, o venga Cristo, podemos ir ante su presencia, y esa es nuestra esperanza. Es por eso que hoy usted y yo estamos compartiendo la palabra para animarnos en nuestro camino de fe. Por eso es que cada día oramos, por eso es que cada día leemos la palabra del Señor, procurando cimentarnos cada día más, alentarnos y saber que un día estaremos en la presencia del Señor y que ya en nosotros nos puede estar gobernando esa horrenda expectativa de juicio que gobierna a aquellos que no conocen y no han conocido el Evangelio de la salvación. Para nosotros debe estar la certeza, la confianza de que estamos siendo guardados y que en el momento en que Él determine, entraremos confiadamente ante el trono de la gracia como hoy lo podemos hacer, pero estaremos ante nuestro Señor porque durante toda nuestra vida fuimos guardados exclusivamente para ese momento. Y eso es lo primordial. Es esto la prioridad de Dios,
¿Por qué? Porque Jesús dijo que donde Él esté, Él quiere que nosotros estemos con Él. Y por eso fue a preparar morada. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y la única forma de que podemos tener confianza de que todo nuestro ser está siendo guardado irreprensible es porque estamos en Cristo. Estamos guardados por Él para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el día de la redención, para el día más importante para todos nosotros. Por eso en Lucas 12:20 se nos insta, se nos hace el llamado a hacer tesoros en el cielo. Nosotros podemos y todos tenemos anhelos para esta vida. No obstante, debemos, según la palabra del Señor, hacer tesoros en el cielo, porque es allí donde podremos disfrutar verdaderamente de todas aquellas cosas que nos da el Señor. En esta tierra o en este mundo tendremos algunas cosas que pueden darnos un cierto grado de comodidad, pero al final jamás nos dará el gozo, la satisfacción, ni nos librará de situaciones que son propias de este mundo. Sin embargo, cuando estemos en la presencia del Señor, todo lo que recibamos será para la eternidad, todo lo que recibamos será para gozo eterno en la presencia de nuestro Padre. Es por eso que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Tal y como se habla en Efesios 1, capítulo 1. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, que son o que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué son las arras? Las arras es un anticipo. En términos jurídicos, es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de un bien mueble o inmueble, en términos humanos, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Aquello que he comprado, yo doy un adelanto, un anticipo que es como señal de que efectivamente tomaré posesión de aquello que he comprado en un momento determinado. No, ese adelanto significa que no renuncio a mi voluntad de adquirir ese bien. Y el Espíritu Santo nos fue dado como las arras, como el adelanto, la garantía de que nuestro Padre jamás renunciará a su voluntad de habernos comprado, de habernos adquirido para estar con Él por la eternidad. Y por eso nos guardo. El Espíritu Santo es el adelanto, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia en Cristo. El Espíritu Santo es la garantía de que somos guardados en Jesucristo. Por eso debemos darle gracias a Dios por ese Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por ese sello que puso en nosotros, que el hombre no puede verlo, ni a través de ninguna tecnología humana puede verse, pero es un sello que ilumina de tal manera que el enemigo, a distancias y kilómetros, sabe que hay un Hijo de Dios frente a él, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo, y ese sello le dice a él y a cualquier otra potestad que hemos sido comprados, que le pertenecemos al Señor y que estamos siendo guardados en Él.
desde el momento en que creímos hasta el momento de nuestra redención, cuando estaremos permanentemente con Él en el reino de los cielos. Somos guardados prioritariamente, sin mancha, somos guardados irreprensibles para el día de nuestra redención. Y eso es importante que cada uno de nosotros cada día lo afiancemos. Y cuando el enemigo quiera hacernos ver que estamos desprotegidos, que estamos a merced de las circunstancias que hoy vivimos, debemos recordarle que más allá de lo que tal vez hoy suframos o padezcamos, más allá de lo que cualquiera pueda indicar como una señal de ser verdaderamente hijos de Dios, como algunos han señalado que ni siquiera estamos sometidos a enfermedad, nosotros podamos estar claros que la prioridad de Dios es guardarnos irreprensibles todo nuestro ser para presentarnos delante del Padre, y esa guarda, nada, ni la enfermedad, ni la aflicción, ni ninguna circunstancia que podamos concebir como negativa, ni el juicio o concepto de otra persona puede cambiarlo delante del Padre, que estamos siendo guardados para ese día. Por eso nuestra comunión con Dios no debe estar supeditada a que los demás crean que estamos siendo fieles, sino que Dios sepa que estamos siendo fieles porque Él nos guarda y que estamos en comunión con Él porque sabemos que necesitamos de Él constantemente para mantenernos firmes y estamos siendo guardados por Jesucristo. Es por ser guardados en Jesucristo que podremos decir en algún momento, al igual que el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solo por ser guardados en Jesucristo podemos nosotros tener la confianza que, al igual que Pablo, nosotros también un día repetiremos esta frase, esta tremenda confesión y declaración de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Señor, porque tú me guardaste, pude pelear la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo más importante para nosotros y lo que el Espíritu Santo está hablando en este momento a nuestros corazones, de conocer que lo más importante será lo que recibiremos, nuestra promesa con el Señor, que recordemos lo que dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman, para nosotros. Cosas que jamás hemos visto. La imagen más hermosa que podamos ver de algún paisaje de la tierra o de alguna instalación turística en todo el planeta Tierra no se compara, no es ni la sombra de lo que recibiremos y veremos en la patria celestial. Por eso debemos constantemente afianzarnos en la fe y no temer, porque al igual que nuestros hermanos, al igual que aquellos que ya han partido, que hoy podrían testificar y que de hecho pertenecen a una gran nube de testigos, de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia porque mayores cosas y cosas que nunca vimos, que nunca hemos escuchado, son las que se han reservado para nosotros, cosas maravillosas.
Sin embargo, esta guarda del Señor obviamente involucra otras circunstancias de nuestra vida. Y podemos entonces ver el Salmos 31, 23, que dice: a los fieles guarda Jehová. Salmos 34, 20. Él guarda todos tus huesos. Salmos 97, 10. Él guarda las almas de sus santos. Salmos 121, 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él nos guarda. Él también tiene cuidado de nuestros huesos, de nuestra alma. A los fieles guarda el Señor. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él es nuestro guardador. Solo Él conoce, y quizás en la eternidad se nos revelará la cantidad de ocasiones que nuestra vida estuvo en peligro, porque no debemos olvidar que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no debemos olvidar también que, aunque en la referencia directamente se refería a la actitud de los fariseos, pero es una característica del enemigo, de Satanás, y es que él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuántas veces no hubo la intención de matar, de hurtar, de matarnos, de hurtarnos, de destruir nuestras vidas? Y Dios estuvo allí guardándonos, porque somos guardados en Jesucristo, guardándonos. Cuando nos quisieron hacer daño, cuando quisieron dejarnos mal, estaba el Señor guardándonos. Y de hecho, nadie podrá tocarnos, nadie podrá hacer más allá de lo que nuestro guardador permita, de acuerdo a sus propósitos. Por eso, ninguna potestad del enemigo tiene ningún tipo de control sobre la vida de aquellos que somos guardados en Jesús. Todo lo que ellos procuren queda alejado totalmente, porque el Señor es nuestro guardador. Estamos guardados en Jesucristo. Y en términos generales, solo debemos recordar Salmo 91, 11, que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles Él manda acerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, indicando en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, no importando de quién se trate, siempre que haya creído en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, nos guardan en todo nuestro camino. Él nos guarda en todas nuestras condiciones. Cada uno de nosotros tiene profesiones diferentes, responsabilidades y estilos incluso diferentes de vida, de pensar. En todo nuestro camino, en tus caminos, eres guardado por el Señor, eres guardado en Jesucristo. Yo soy guardado en Jesucristo. Y nuestros hijos son guardados en Jesucristo. Nuestras familias son guardadas en Jesucristo. Y lo que nosotros emprendamos dentro de la voluntad del Señor, debemos tener confianza que somos guardados en Él. Y Él envía a sus ángeles que pelean por nosotros. Ángeles poderosos, pero enviados por el Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Ser guardados en Jesucristo significa que jamás pasaremos por aflicciones o situaciones difíciles. Es una pregunta que amerita en este momento.
Ser guardados en Jesucristo significa que jamás pasaremos por aflicciones o situaciones difíciles. Hay una respuesta, y la respuesta es de ninguna manera. No podemos pensar que por ser guardados en Jesucristo se nos está diciendo que jamás pasaremos por aflicción o por situaciones difíciles. De ninguna manera podemos creer eso a la luz de la palabra del Señor. Y digo a la luz de la palabra del Señor porque debe ser el fundamento de nuestra fe, la palabra del Señor. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra del Señor nos llama a obedecer su palabra. Cada vez que el Señor habló, nos llamó y nos advirtió de creer en su palabra y confiar en su palabra, a tal punto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo la advertencia que si alguien predicase un evangelio diferente, incluso él mismo, o cualquier otro hombre, o viniesen ángeles y predicase un evangelio distinto al evangelio que ellos habían predicado, y el evangelio que se predica de acuerdo a la palabra de Dios, sea anatema. Y menciono esto por el hecho de que es lastimoso que hoy, aunque se haga mención de pasajes bíblicos, se quiera hacer ver que el verdadero evangelio es aquel de la dicha y de la felicidad, que el evangelio del Señor es aquel que te exonera de pasar por aflicciones o situaciones difíciles. Ese no es el evangelio del Señor. Eso no es ser guardados en Jesucristo. No quiere decir que no tengamos momentos de dicha y felicidad en esta vida, pero en Cristo. Pero la palabra del Señor nos dice que por este mundo, en este mundo tendríamos aflicciones. Y no fue otro más que nuestro propio Señor y Salvador, a quien amamos, a quien anhelamos, que dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y es lo que debe darnos paz cuando estamos en aflicciones, en situaciones difíciles. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada uno de nosotros debe saber que en esta vida tendrá aflicciones. Pasaremos momentos difíciles, porque las aflicciones, lo querramos o no, o lo creamos o no, son parte de la vida. Y nuestro Señor nos los advirtió, pero manifestándonos que debíamos confiar, porque aquel que nos guarda, aquel quien gobierna nuestras vidas, aquel a quien pedimos que morara en nuestro corazón, ha vencido al mundo. Por lo tanto, no hay aflicción, no hay situación difícil, no hay ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, situación difícil, aflicción que pueda separarnos de ser guardados por Jesucristo o en Jesucristo para el día de nuestra redención. No importa lo que estemos pasando. La situación de pandemia que hoy vivimos, para nosotros que leemos la palabra del Señor, sabemos que son cosas que fueron anunciadas y que son señales, y que la Biblia dice que debemos alegrarnos porque cuando veamos todas estas cosas y muchas cosas más que han sido anunciadas, debemos alegrarnos porque nuestra redención está cerca. Y debemos saber que aunque estemos siendo afligidos,
porque no es fácil estar en distanciamiento social, no es fácil incluso conflictos que se han dado en familias, porque algunos han querido respetar las normas, otros no, pero no es fácil no congregarnos, no es fácil estar regulados, que en las noches no podemos salir, pero ninguna de estas aflicciones se comparan al gozo que recibiremos cuando estemos en la patria celestial. Y esa garantía la tenemos porque en medio de estas aflicciones somos guardados. Y en medio de estas aflicciones, el no reconocer que el Señor ha estado con nosotros sería negar que si respiramos hoy es por su misericordia. Que si usted tiene la oportunidad de estar viendo este video, es porque en la misericordia de Dios le dio vida. Y en este momento, a pesar de las carencias que podamos tener, creo que nada debe impedirnos abrazar a los familiares que viven con nosotros, como se ha denominado en nuestra burbuja social, y podamos darle gracias al Señor, porque hasta el día de hoy nos ha dado vida, porque hasta el día de hoy, de una manera u otra, a través de una u otra persona o de uno u otro medio, nos ha suplido para que tengamos en nuestra mesa algo que comer, para que podamos sobrevivir hasta el día de hoy, y también sabiendo que el día de mañana no es prometido para nadie, pero que independientemente a que si mañana el Señor nos los conceda o no, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que ningún creyente puede pensar que estamos exonerados de pasar por aflicciones y situaciones difíciles. De hecho, en este preciso momento, en tiempos de pandemia, se caería ese criterio. Y debemos entonces también, para conocer los fundamentos bíblicos, recordar lo que se habla en Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe en Cristo Jesús, porque en Hebreos 12 habla puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en Hebreos 11, 36 al 38 dice acerca de los héroes de la fe, otros, hablando de otros, porque habían hechos que obviamente son los que nos gusta ver y escuchar, de grandes proezas, pero hablando de estos hombres o héroes de la fe, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como se dice que fue aserrado Isaías, el gran profeta. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, pobres, angustiados y maltratados. Hombres de Dios, hombres que son héroes de la fe, que pasaron por situaciones difíciles. De hecho, se dice que fueron pobres, estuvieron angustiados y maltratados. Y de hecho, en esta vida no hay garantía de cuánto durarán los tiempos de felicidad. Pero en los tiempos de felicidad debemos darle gracias al Señor, y en los tiempos de angustia también debemos darle gracias al Señor, porque en cualquier circunstancia de nuestra vida estamos siendo guardados por Él. Y aunque estemos angustiados, no debemos pensar que es que hemos sido desechados. Aunque hayamos sido maltratados, debemos saber que no hemos sido desechados, ni hemos perdido la cobertura de protección de nuestro Señor Jesús. Porque aunque hoy no tengamos la abundancia que profesan otros,
debemos saber que nosotros tenemos la esperanza de recibir todas aquellas cosas que el Señor ha prometido en el reino de los cielos, y que no hacemos tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y ese tesoro es seguir confiando, es seguir manteniendo nuestra confianza en aquel que es nuestro guardador, Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a tener por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Santiago 1, 2 al 3 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra del Señor nos llama a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, y ser afligidos, ser angustiados, pasar necesidades, ser perseguidos, ser vituperados, no constituyen para nosotros pruebas para que mantengamos nuestra confianza en el Señor, de saber que Él nos hará justicia o que Él suplirá en su debido tiempo. Hay un atributo de nuestro Dios que muy pocas veces es enseñado o muy pocas veces reflexionamos en Él, y es el atributo de que Él es soberano. Y esa soberanía indica que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, tiene plena libertad, sin necesidad de consultar nada, porque todo se hace de acuerdo a su sola voluntad, y sabemos que su voluntad es buena. Hay cosas que no hemos recibido, no por otra razón, porque Dios en su soberanía no ha determinado que lo recibamos en este momento, porque Él es bueno y Él conoce por qué no lo hemos recibido. Así como cuando nosotros le negamos algo a un hijo, no porque querramos negárselo para que se sienta mal, sino porque sabemos que este no sería el momento propicio para que Él haga uso de algo que pide, y se lo reservamos para el futuro, o simplemente se lo negamos porque lo queremos. Es la voluntad del Señor que nosotros nos gocemos cuando pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué debemos tener ese gozo? Porque debemos saber que esa prueba no nos ha sacado o expulsado de esa gran promesa y esa gran verdad de que somos guardados en Jesucristo, y de que Él no permitirá nada en nosotros que nosotros no podamos sobrellevar, porque Él es justo. Y todo lo que permita en nuestra vida, a pesar de que quisiéramos que fuera diferente, pero todo esto es para que nosotros podamos entonces dar frutos que son apreciables delante de Él. Por eso dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un fruto que realmente cuesta. Es un fruto que a todos, incluyéndome, nos cuesta. Sin embargo, es solo en la comunión con la palabra del Señor que hallamos paz, que hallamos fortaleza y sobrellevamos las situaciones difíciles. Porque es una gran verdad que a pesar de todas estas cosas, somos guardados, y que las cosas no se irán más allá de lo que Dios quiere que pase. No estamos en manos de una persona que puede ser quien nos aflige. No estamos en manos de una situación X que estemos viviendo. Estamos guardados en Jesucristo. Y todo lo que suceda será porque
Él lo permite con un propósito. Debemos recordar a Job. El Señor lo permitió con un propósito. No era que el enemigo tenía potestad sobre Job. No fue que Dios les mandó las situaciones estas. Era el enemigo tratando de socavar la fe y la devoción de Job. Pero Dios lo permitió con un propósito. Todo esto es porque los que somos guardados en Jesucristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos, a su propósito, son llamados. Y nosotros debemos saber que cada uno de nosotros estamos dentro del propósito de Dios, y el propósito de Dios es diferente. Por eso es que no debemos jamás compararnos con el hermano, a veces ni siquiera con el familiar que está al lado, porque los propósitos de Dios son diferentes, Y en los propósitos del Señor, todas las cosas que nosotros pasemos nos ayudarán para bien. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Está diciendo cuando pases. Es decir, que las situaciones difíciles tendremos que pasarlas, pero importante es que pasaremos. Tampoco será una condición permanente, solo pasaremos. Pero cuando pasemos por las aguas, en esos momentos que estamos pasando, en el momento de la dificultad, de la aflicción, el Señor está con nosotros, guardándonos. Cuando pasemos por el fuego, cuando estemos pasando, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, porque somos guardados en Jesucristo. Es imposible que no pasemos por situaciones difíciles, pero solo es pasar. Eso pasará. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Son periodos o situaciones de la vida que Él permite en nosotros, pero es para cimentar nuestra fe. Es para dar el fruto que Él espera de nosotros. Y cuando estamos en aflicción debemos dar gracias, porque sabemos que es un trato de Dios para que nosotros seamos perfeccionados en Él. Estamos en sus manos, estamos siendo guardados por Él. No debemos olvidar que ser guardados en Jesucristo es la permanente vigilancia, es la permanente preservación, la permanente observación, la permanente atención, la permanente conservación, la permanente custodia, la permanente reserva que tenemos pese a las aflicciones y dificultades que enfrentemos, que tenemos en Cristo Jesús. Es toda esta vigilancia. Él nos vigila, Él nos observa. Agar, la mamá de Ismael, cuando se iba en la fuga, se había fugado porque no era bien tratada y estaba, según ella, sola, Dios le habló. Y es allí donde por primera vez se revela un atributo de nuestro Dios, y es que Él todo lo ve. Ella dijo, Él es el Dios que ve. Y si hay algo que debemos tener, la seguridad es que Dios todo lo observa. Su atención está sobre nosotros permanentemente.
para custodiarnos, para reservarnos, para sobrellevar y pasar los tiempos de aflicción y podamos dar los frutos que Él espera en nosotros. En la vida podemos ver los ríos que devastan venir y el fuego que consume también estar presente. Pero nosotros no debemos temer porque estamos guardados en Cristo Jesús. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el día de hoy y los días subsiguientes, los días que vengan, podemos tener plena confianza en la fiel guarda que tenemos en Cristo Jesús. Estos tiempos de pandemia son tiempos que fueron anunciados, como he dicho antes, por el Señor. Pero son tiempos que no se ha apartado de nosotros la verdad de ser guardados permanentemente en Jesucristo. Estos son tiempos que no han anulado para nada el hecho de que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Estos son tiempos en donde las verdades y las promesas del Señor siguen más que nunca vigentes para nosotros. Y en nuestras casas y en nuestras familias debemos saber que esa guarda jamás se ha apartado. Esa guarda no significa que tal vez hermanos nuestros no sean alcanzados por el virus que azota al mundo. De hecho, ya ha sucedido. De hecho, ya una gran cantidad de pastores a nivel mundial han ido con el Señor. ¿Podríamos decir que es que fueron infieles o faltos de fe? De ninguna manera. Tendríamos que reconocer que fueron guardados hasta el último instante, irreprensibles, para presentarse delante del Padre. Que las circunstancias de la vida no definan nuestra confianza en la guarda del Señor en nosotros. Y que nada esté por encima de que cada uno de nosotros procure mantener la fe de que somos guardados irreprensibles para el día en que seamos llamados. Porque sea en pandemia o fuera de pandemia, un día tendremos que presentarnos ante el Señor. Y qué bueno es saber que si bien es cierto, en algún momento tuvimos algún tipo de escasez, que si bien es cierto, en la tierra tuvimos aflicciones, a pesar de eso, la guarda fiel del Señor nos preservó para presentarnos sin mancha y sin caída delante de nuestro Padre. Y esa es nuestra fe. Y ese es el llamado del Espíritu Santo para muchas familias y para muchos hermanos del día de hoy. Seremos guardados, seremos preservados para llegar al reino de los cielos. Y no importa la forma en que incluso algunos vean nuestro final. Quizás ignoran que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados y nuestros primeros hermanos de la iglesia primitiva, en su mayoría fueron martirizados, quemados. Sin embargo, hoy están en el gozo del Señor. Hicieron tesoro en el cielo, donde no entra ladrón, donde no entra la polilla. Y si hoy tenemos que tener algo claro, es que tenemos que permanecer fieles y saber que aunque el virus ataque, nada pasará más allá de lo que ya el Señor en su soberanía ha determinado para nosotros y para cada uno de ustedes. No quiere decir que no
tomaremos las medidas de protección como espero la hayamos mantenido. Porque hay que recordar, no tentarás al Señor tu Dios. Hay que obedecer las instrucciones, sobre todo en nuestro contexto nacional, porque hay diferentes situaciones en diferentes países de acuerdo a su sistema de salud. Pero hoy, sobre todas las cosas, indistintamente de esa condición, debemos estar gozosos, porque cada uno de nosotros es guardado en Jesucristo. Yo oro para que en sus hogares hoy podamos o puedan dar gracias a Dios junto con su familia. Y aunque estés solo, puedas saber que el Señor es la persona adicional en tu hogar. No estás solo. Jesús prometió estar con nosotros y podamos darle gracias al Señor porque somos guardados. Que no estamos en la misma condición de otros que lamentablemente al día de hoy no han procedido al arrepentimiento. Y por eso también debemos orar para que hoy muchos conozcan al Señor Jesús y puedan alcanzar la salvación y puedan ser bendecidos con aquella guarda que sobrepasa todo entendimiento. Quiero despedirme saludándolos y manifestarles que para mí siempre será un gran gozo poder compartir con ustedes y de alguna u otra manera ser un instrumento, el más humilde de los instrumentos del Señor para transmitirle un pensamiento que haya venido del trono de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.